me he enterado y he visto la conferencia de Álvaro Pascual Leone, que el público es muy heterogéneo. Entonces, claro, cuando el público es muy heterogéneo, pues hay error tipo 1 y error tipo 2. Habrá personas como la doctora Gómez Isla, que la mayor parte de lo que yo diga, sobre todo en la introducción, o Brian o Álvaro, pues que todo es súper conocido, pero si no hay alumnos y otras personas que no se enteran de nada. Y después viceversa, cuando avance y diga cosas más complejas, pues a ellos alguna cosa igual le parece a la doctora Moratalla, le parece interesante. Y en cualquier caso, muchas gracias a los organizadores por la invitación trabajo en HM CINAC, en Puerta del Sur, en Móstoles, en la Fundación HM Hospitales, donde tenemos un centro de investigación translacional que hace investigación clínica y experimental. Y este es el pabellón experimental. Espera, que no se oye bien, me están diciendo. Vamos a poner un poquito esto. ¿Y así? Así. No, vale. Pero no voy a repetir lo que he dicho, salvo que es un mix de, vamos, de menos a más, con lo cual, bear with me los expertos y los... ¿No se oye? O sea, que el problema es de mi volumen. Bueno. Y esencialmente lo que voy a hacer es una introducción general para los no tan iniciados y después centrarme en enfermedad de Parkinson, que dentro de las neurodegenerativas yo sería feliz, Álvaro lo ha esbozado un poco, con impactar sobre cualquier enfermedad neurodegenerativa en lo que me queda de vida activa. Huntington, Friedreich, ¿sabes? Una enfermedad cualquiera de tripletes, porque quizás es más fácil. Pero a lo que nos dedicamos, en lo que tenemos un conocimiento de muchas décadas, pues es enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Entonces quizás nos equivocamos, que igual de intentar ganar la Champions, lo que tendríamos que intentar es ganar la Liga Europea, no sé, la UEFA, que se llamaba antes. Cualquier caso, las Unmet me divertirán dos diapositivas, que estas es más para los expertos, de mi disclaimer. Yo estoy totalmente en contra de la sinucleonomanía o sinucleocentric manía y otras proteinopatías como tal, y lo explicaré y ya después entraremos más en cómo el mundo de ultrasonidos puede impactar en la evolución de la enfermedad de Parkinson de dos maneras diferentes, bien cambiando la actividad neuronal anormal en los circuitos o intentando hacer un suministro terapéutico a través de la apertura de barrera hematoencefálica. De neuromodulación no voy a hablar, porque primero está Álvaro aquí, sería como bastante, en fin, muy especulativo por mi parte, y además porque todavía no tenemos datos, no tenemos nada. Y las enfermedades neurodegenerativas tienen una serie de características comunes, todas ellas. Y se pierden neuronas, axón y sinapsis. Esa es la esencia de la neurodegeneración. Y después secundariamente hay muchos otros cambios, por supuesto inflamación, respuesta glial, etcétera, y todo eso. Y todas tienen cuerpos de inclusión. Puede ser tau intracelular, puede ser cuerpos de Levy en la enfermedad de Parkinson, hay otras para la esclerosis lateral amiotrófica. Se van caracterizando las proteínas principales, que no únicas. Por ejemplo, en un cuerpo de Levy en enfermedad de Parkinson hay reconocidas hasta ahora unas 120 y tantas proteínas. Sinucleína es una, pero es la famosa. Por supuesto, evolucionan progresivamente, diferente, pero todas evolucionan en progresión, y cuando uno las diagnostica, o si se pudieran diagnosticar incluso presintomáticas, todas tienen un origen relativamente focal. Lo que pasa es que generalmente cuando las vemos a los pacientes ya han evolucionado y ya es menos focal. Las enfermedades más frecuentes, las neurodegeneraciones más frecuentes, que son enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, tienen una etiopatogenia compleja y multifactorial, salvo familias excepcionales de enfermedad de Alzheimer familiar, de inicio precoz, unas cuantas de enfermedad de Parkinson, etc. Y las otras, que son mucho menos frecuentes, y aquí es un mini disclaimer, en España estamos sufriendo este impacto mediático de la ELA, que me parece muy bien porque es una enfermedad agresiva, gravísima, y
y muy impactante, pero la tienen muy pocos pacientes comparativamente, con lo cual la ley de ELA, caramba, hagamos una ley para todas, por lo menos, o sea que, pero bueno, esto es la sociopatía. Enfermedad de Parkinson. Tenemos una situación muy curiosa, ya son más de 200 años desde que la describió el doctor Parkinson. La enfermedad todavía es parecida, muy parecida, salvo que, como ahora explicaré, y enseñaré unos cuantos ejemplos para documentar lo que digo, pues ahora se vive con enfermedad de Parkinson y se envejece con enfermedad de Parkinson, y eso es una situación nueva, porque la mayor parte de enfermedades neurodegenerativas no permiten envejecer a la vez que el proceso se desarrolla o progresa, y esto ha generado un nuevo fenotipo que acabará ocurriendo con enfermedad de Alzheimer seguramente también, o empezará a ocurrir. Esclerosis múltiple, que no es estrictamente una enfermedad neurodegenerativa, pero la podemos aceptar, ya pasa. Mis colegas que se dedican a múltiple ahora se encuentran con un problema nuevo, y es que los pacientes envejecen, porque ya no se mueren generalmente de esclerosis múltiple. Esto es y no hay modelos animales para estudiar esto. Enfermedad de Parkinson clásica para los alumnos tiene 3 signos cardinales, que es la lentitud, el aumento del tono muscular o rigidez, el temblor de reposo. El temblor de reposo es, ¿cómo se diría?, es embarrassing, es realmente que desde 1812, que el doctor Parkinson lo describió, llevamos 220 y pico años y todavía no lo entendemos bien. Y es el signo que define, sin ninguna duda, la existencia de degeneración nigroestriatal, y no lo entendemos bien, pero después cuento algunas cosillas al respecto. Y hay otras muchas manifestaciones no motoras, que seguramente la doctora Moratalla ayer comentó algunas, pero en general estas ocurren más en las personas más añosas y desde luego con la evolución. Y a nivel, como modelo experimental de enfermedad, nosotros nos centramos en pacientes jóvenes, es decir, menores de 62 años, que es la mediana de los ensayos clínicos, de 62 años más jóvenes y de reciente diagnóstico, en los cuales lo que predomina son los signos cardinales. Y en estos, el inicio de la enfermedad, clínicamente y biológicamente, es muy focal. Como veis aquí, esta persona, que era un gran empresario español, que ya falleció, pues lo que le pasa es que no bracea en el lado derecho. Ahora veréis cómo el hombro derecho no lo mueve, sin embargo camina bien, se ríe bien, tiene expresión facial normal, y aquí está el hombro. Es una gran asimetría. Bueno, y esa asimetría se debe a que el déficit en la sustancia negra, la pérdida neuronal en la sustancia negra, produce una pérdida de dopamina en la región posterior del estriado, en el putamen caudal, que es justamente por donde está la modulación del circuito motor que controla y participa en el control de la movilidad. Y los clásicos inclusiones en los cuerpos de Levy. Ahí vuelvo enseguida en esto. De manera que en la enfermedad de Parkinson que estudiamos y en la que yo creo que vamos a poder impactar, también habría, ya entiendo que si hay un verdadero tratamiento eficaz para una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser Alzheimer o Parkinson, la población de 78 años, que de hecho es más prevalente que la de 60, pues habría que tratarla, y no, eso es indiscutible. Lo que digo es que es más fácil, como concepto, empezar a intentar entender cómo tratar una situación menos avanzada, menos compleja, que cuando el cerebro está entero, sujeto por el envejecimiento y por comorbilidad, porque una persona de 78 años en España toma de media 8 o 10 fármacos. Eso no está en ningún modelo, ya está tomando 8 o 10 fármacos por hipertensión, por colesterolemia, por diabetes, para dormir, por dolores. Mi suegra murió con enfermedad de Parkinson y tomaba 12 fármacos y no se los podía quitar. Cada tiempo los revisaba y no había manera de quitarle ninguno, con lo cual la comorbilidad es tremenda en ese sistema nervioso, ¿vale? Entonces, como modelo, nos dedicamos a la pérdida neuronal relativamente selectiva en la región ventrolateral de la sustancia negra, que produce un déficit dopaminérgico, aquí en PET in vivo, esto es un PET normal, relativamente focal en la región posterior del putamen, que se correlaciona en el cerebro del primate
Aquí está la sustancia negra, aquí está la región medial, VTA, que es la parte más límbica, emocional, proyecta cumbres, proyecta a la corteza límbica, y la región más ventrolateral, donde están los nigrosomas, que es la estructura clave de la vulnerabilidad neuronal, que proyecta al putamen posterior. Y aquí es donde se genera el déficit inicial. El tema de vulnerabilidad selectiva, ¿por qué unas neuronas son mucho más vulnerables a la muerte neuronal que otras? Es común para la neurodegeneración, porque es lo mismo, porque la vía corticoespinal es tan selectiva en la ELA, o las neuronas hipocampales, etcétera, en la enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera. Es un tema fascinante, muchísimo más difícil, obviamente, en el cual trabajamos, pero que acabaré con la diapo, que me encanta, pero es más difícil, obviamente, de avanzar en ello. Mi disclaimer. ¿Cuál es el rol de los cuerpos, el papel de los cuerpos de inclusión en la enfermedad neurodegenerativa? Bueno, llevamos 2 décadas por lo menos. Los cuerpos de inclusión en enfermedad de Parkinson en concreto, que es lo que pues son estos agregados que hay aquí, todas estas neuronas tienen abundante neuromelanina, como se ve, y porque son las muy vulnerables, es donde hay patología, y se generan estos grumos proteicos, que ya digo, tienen varios cientos de proteínas, pero algunas son muy famosas. ¿Qué ocurrió? Ahora sale un artículo en Neuron de poder medir sinucleína in vivo con PET, que espero que sea el primer paso hacia realmente poder hacer estudios in vivo de sinucleína y poder resolver muchos de estos asuntos, porque ahora podríamos hacer sinucleína a todos los mayores de 50 años aquí, o tau, vamos, y empezar a ver... Y en ese artículo, que me parece un tema muy importante, desde Japón, he escrito un editorial que me han pedido y hago un poquito un resumen de lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurrió? Que casi con medio año de diferencia, Spilantini en Oxford describe que estos agregados son inmunopositivos para sinucleína. Y se describe la mutación del gen de sinucleína, que da un cuadro parkinsoniano, que ningún neurólogo presenta en la sala, ni en el universo, lo confunde con enfermedad de Parkinson. Es un cuadro clínico bastante diferente. Tiene signos parkinsonianos, pero no es enfermedad de Parkinson. Pero en fin, se establece esa correlación. Y acto seguido, Maslaya, en La Joya, hace el modelo con el cual Teresa trabajó al principio, y se genera un modelo de ratón de sinucleína, y entonces y poquito después Brachy Brack, patólogo súper conocido, que ya había hecho los estadios de enfermedad de Alzheimer, hace los estadios de enfermedad de Parkinson, en los cuales hay como un proceso de agregación de sinucleína caudo rostral, en el cual empieza por el bulbo olfatorio, la médula, el bulbo, no me sale en castellano, la protuberancia y el bulbo raquídeo, en el núcleo dorsal del vago, en el bulbo raquídeo, y desde ahí va ascendiendo y acaba afectando la sustancia negra, etcétera, etcétera. Y esto coincide con el reconocimiento clínico de las manifestaciones no motoras, y mis colegas clínicos deciden que estos cuerpos de inclusión es la base celular de todas esas manifestaciones que están ocurriendo. Cuando nadie sabe si esa neurona, esta es una neurona que está ahí, genera potenciales de acción, su potencial de membrana es normal o no, la mitocondria está generando ATPs normales o no, etcétera, etcétera. Que tiene patología, no cabe duda, que acabará muriendo, no cabe duda. De hecho, cuando yo empecé en este campo hace más de 40 años, los cuerpos de Levy eran protectores, era un mecanismo de protección celular. Igual es como la inflamación, igual es una reacción protectora que después se convierte en deleteria, ¿no? O sea que no. Con lo cual, en mi opinión, todo esto, ¿y cuál es mi problema con todo esto? Que todo esto vale, es ciencia, hay que resolverlo. Es que se genera la tesis o el dogma de que hay que tratar la sinucleopatía. Es más, ahora hay un problemón en el cual estoy, como se nota, estoy en lucha clara para evitar que la enfermedad de Parkinson existe como denominación y llamarlo a todo enfermedades de sinucleína.
que me parece una barbaridad, porque la enfermedad de Parkinson que yo veo en Puerta del Sur existe igual que la de James en 1812, y después pasan otras muchas cosas. Pero claro, hay muchas, bueno, como ya he dado mi speech, todos estos son los datos, esto ya, para que no voy a perder más tiempo, pero hay muchos datos que muestran que la pérdida neuronal, que es lo que es la neurodegeneración, existe incluso antes de que haya cuerpos de Levy y agregados de sinucleína. Con lo cual, pues, el tema relevante aquí es que la neurodegeneración, en enfermedad de Alzheimer es igual, enfermedad de Parkinson es una propiedad del sapiens. Hemos evolucionado con una serie de características de nuestro sistema nervioso que nos hace especialmente vulnerable. Y claro, es muy difícil que los modelos animales reproduzcan esto, porque estudiar la humedad de la cornisa cantábrica en el Sáhara es bien difícil. Es bien difícil, y esto estamos en lo mismo. De hecho, por ejemplo, en el modelo del ratón se ponen agregados hechos homogenizados de cuerpos de Levy, muy ricos en sinucleína y ricos en otras cosas en el ratón, y produce una encefalopatía, produce una muerte neuronal relativamente difusa. Esos procedentes de pacientes los ponemos en el mono, muerte neuronal cero. Ahí hay unos pequeños cambios afectando. La sobreexpresión de neuromelanina no hay en los roedores. Sobreexpresa neuromelanina, que lo hace Miquel Vila de manera excepcionalmente científica y brillante en su laboratorio, y los ratones pierden neuronas. Lo ponemos en el mono, humanizamos la sustancia negra del mono, tiene un aspecto fantástico, las neuronas se ponen oscuritas y tal, pero no se muere ninguna neurona. Luego, aquí hay un mensaje, aquí hay que poner las cosas en perspectiva. En cualquier caso, se acabó mi speech. Lo que ha pasado en enfermedad de Parkinson, bueno, me podéis interrumpir, aquí igual hay alguien, como me pasa en Estados Unidos, sobre todo, que tiene 2 millones de euros dedicados a sinucleína, y entonces dice, oye, no me puedes alterar aquí todo mi asunto, y yo no quiero alterarlo de nadie de nada. Obviamente, todo lo que sé investigar está muy bien, solo digo el exceso de importancia que, en mi opinión, y superescrito se le da. La enfermedad de Parkinson ha cambiado en su evolución y ahora se envejece, como he dicho, porque ha habido unos cuantos hitos terapéuticos, de los cuales los dos fundamentales fue la levodopa, que ya tiene más de 50 años. La levodopa restaura el déficit de dopamina, y esto hizo un cambio notable. Antes de la levodopa, la mortalidad, la esperanza de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson era muy significativamente menor que la población normal, y ahora está prácticamente asemejada, está clipping. Pero la levodopa, conforme progresa la enfermedad, se va haciendo no menos eficaz, que eso es erróneo, porque actuar actúa, pero actúa de manera terapéuticamente no óptima, y se genera una serie de problemas. Y ahí es donde el desarrollo del tratamiento quirúrgico, que ya tiene unos 30 años también, desarrolló un papel fundamental. Y aquí os pongo estos ejemplos, y lo he puesto a propósito con un pequeño puntito, un pequeño guiño a Álvaro Pascual Leone, a ver, porque nos... bueno, ahora viene, porque este es un paciente con estimulación bilateral del globo pálido, que Álvaro empezó a hacer cuando yo le conocí hace muchos años. Espera, que esto me ha hecho spoiler aquí. Este es un señor en off estimulación del globo pálido, pues muy parkinsoniano, como se ve, y entonces nada más encenderle los estimuladores, pues esto se consigue también con levodopa o con apomorfina. Lo que pasa es que en este paciente le producirá movimientos involuntarios muy graves, le producirá periodos de bloqueo, etcétera, etcétera. Bien, más, aquí está lo del globo pálido, esto era el año 80 y no sé cuántos, no, 90 y algo, 95 por ahí. Y esta, que es más espectacular, el núcleo subtalámico, que la estimulación del globo pálido no mejora tanto el temblor. Ahí viene la doctora Rodríguez Oroz, que ahora es la directora de neurología en la clínica universitaria, donde se le enciende el estimulador, se le para el lado derecho, se le enciende el del otro hemisferio, se le para el lado izquierdo, y ella, la señora, va resucitando.
Entonces, claro, esto ha hecho un cambio notable y ha sido uno de los grandes impactos. Hay muchas otras terapias que van saliendo. Ahora existe levodopa subcutánea, gran avance. Una bomba de infusión igual que las de insulina que permite suministro de levodopa subcutánea, fantástico. Se ha estado trabajando en un dispositivo que se engancha a una muela como si fuera un enganche de estos dental y va soltando levodopa. Esto funcionaba de maravilla. Estuvimos nosotros muy implicados en el tema, produce niveles constantes, ¿no?, de una manera casi mágica, pero no han conseguido seguir desarrollándolo. Bueno, y hay otra serie de fármacos, ahora de la terapia génica, es decir, que sigue habiendo avances, pero como digo, aquí el tema está que gracias a los avances de manejo, lo que tenemos es el tema de la larga evolución, y hay un nuevo fenotipo, porque hay este fenotipo de inicio motor y todo lo que va pasando a medida que la enfermedad, el paciente envejece y la enfermedad va progresando. Entre esos, caídas, problemas del lenguaje, de la articulación del lenguaje, tragar, disautonomía. El paciente con enfermedad de Parkinson de 30 años, que empezó a los 50 y ahora tiene a los 80, ya no se parece a la enfermedad de James. Parece que tiene una enfermedad sistematizada del sistema nervioso, con un trastorno autonómico grave, con un estreñimiento gravísimo, que a veces no traga, y sobre todo tiene un deterioro cognitivo grave. Todos estos pacientes acaban dementes. Entonces, la única diferencia con una enfermedad de Alzheimer en cuanto a la demencia es que ocurre tarde, mucho en general, y el paciente mantiene en general un poco mejor control nésico que el paciente con enfermedad de Alzheimer. Ya reconoce a sus familiares, puede reconocer a su médico si es el de siempre, no tiene una, digamos, amnesia tan completa como le pasa al paciente con enfermedad de Alzheimer. Por tanto, el tema de la enfermedad de Parkinson ahora mismo es Stop Disease Progression, que es a lo que nos dedicamos, por cierto, en el CINAC. Fijaos la cantidad de productos, de agentes terapéuticos en desarrollo que hay. Esto es una barbaridad en fase 1, fase 2, fase 3, y esto ya lo dijo Einstein, creo. Es decir, cuando hay tantos intentos de soluciones es que ninguna obviamente es buena, eso está clarísimo, ¿no? Más en concreto, ya se están haciendo ensayos con anticuerpos antisinucleína, y aquí venía parte de mi asunto. Aquí tengo otro pequeño conflicto, no conflicto, pero otro pequeño tema de discusión. Los anticuerpos pasan al cerebro en menos de 1%, y esto lo reconoce las farmas que lo fabrican y hacen los ensayos. Menos de un 1%, y ese 1% no se sabe dónde. Mientras que lo que yo querría, o la doctora Gómez Isla querría, es diagnosticar a una persona presintomática. ¿Y para qué le voy a bloquear todo el tau, todo el amiloide, toda la sinucleína de todo su sistema nervioso? Si el tema lo tengo, en mi caso, en la degeneración nigroestriatal. Le quiero bloquear esa, y además va a ser asimétrica. Le voy a bloquear mucho la del lado que ya va neurodegenerando, y la otra le puedo dar incluso menos dosis. A mí no me interesa bloquearle el cerebelo a esa persona, porque en medicina, para los no médicos, no hay terapia que no sea dosis dependiente para lo bueno y para lo malo. O sea que si le doy mucha dosis, lo normal es que los efectos secundarios aparezcan. ¿Cómo voy de tiempo? Ander tiene gran confianza conmigo porque lo conocí cuando tenía 0 años. Entonces, vale. Entonces, ahora entro en el mundo ultrasonidos, que es lo que me ha traído aquí. Y aquí ya voy con mi verdadero libro, que diría Umbral. Equipo de ultrasonidos. Hay muchos pacientes en el mundo ya tratados, o sea que es una terapia que hace, y consiste en aplicar, como ahora veremos en más detalle, haces ultrasonidos en un punto concreto, en una zona concreta. La gran ventaja, y aquí otro mensaje neto, la gran ventaja de las técnicas de ultrasonido es que no son quirúrgicas en sentido estricto, porque no hay que hacer una incisión, no se abre, no hay sangre, no hay asepsia, no hace falta, o sea, y de hecho no se hace en un medio quirúrgico, se hace en una unidad de resonancia y de libre acceso, en fin, eso, el paciente a la hora de salir del equipo ultrasonidos está merendando, esa noche cena, y en muchos sitios se les da de alta.
¿no? O sea que es muchísimo más fácil. Tiene una historia curiosísima, como todo lo han hecho antes mucha gente, empezó en la primera parte del siglo XX, igual que los Faraday y los condensadores, etcétera, los primeros equipos para generar ultrasonidos eran enormes, tenían 2 habitaciones incluso para poder generar suficiente campo, y esto fue evolucionando. Los hermanos Frey tienen la reputación de haber sido los que más contribuyeron, pero fijaos cómo era que Frey, en el garaje de su casa, que tenía todo esto montado, y se tenía que poner boca abajo porque no conseguía que la bobina pudiese tenerla vertical encima. Bueno, todo esto claro, ha ido evolucionando, pero el problema es que así como emitir ultrasonidos en la próstata o en el tiroides o en la mama es relativamente asequible, atravesar la calota no era un problema. Y de hecho las personas que están todavía activos siempre cuentan que cuando era un predoctoral su jefe le decía: tú haz lo que quieras, pero al cerebro no lo vas a tocar porque no vas a conseguir que pasen con suficiente nitidez y energía los haces. Pero incluso para el tema de la prensa, incluso hace 40 años creo que es esto, pues ya había el tema ya decía Stop Parkinson. En realidad lo que querría decir es Stop Tremor, creo yo que es lo que querrían decir, pero bueno. Total, que el mundo actual se divide en estos 2 grandes campos, y la neuromodulación que viene a continuación. Con esto que se emita a 650 kHz, se produce una ablación focal en una zona determinada por coordenadas muy parecido a la neurocirugía funcional, y con el low frequency lo que se hace es abrir la barrera hematoencefálica. Y hay las indicaciones para la ablación, pues son el temblor esencial, la enfermedad de Parkinson y algunas otras cosillas no bien. Y obviamente la apertura de barrera es para hacer suministro de agentes terapéuticos. Y después la neuro. El concepto de ablación viene determinado, no sé si se ven, los de atrás no lo veréis, pero por ahí van unas bolitas circulando que imitan un circuito. Vale, entonces está basado en que, ¿lo veis o no? Los de aquí adelante sí. Entonces, bueno, esto me lo hizo Erwan. Pero lo que implica es que hay zonas del cerebro que funcionan mal. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de todos es un temblor. Cuando alguien tiembla, tiene todo un circuito cerebral en donde las neuronas están descargando a 5 hercios, pues el núcleo subtalámico, el ventral intermedialis del tálamo, la corteza motora. Y la ablación, igual que la estimulación cerebral profunda, lo que hace es eliminar. Un pequeño tributo a Maillon Delon, que es una de las personas que más contribuyó a estos conceptos y gran amigo y de alguna manera maestro, que falleció hace poquito. Maillon separó los circuitos, pues claro, cuando ahora vamos a impactar sobre zonas concretas, nos interesa la parte motora, pero aquí hay circuitos asociativos, cognitivos, emocionales, que nos interesa reconocer y evitar. Nada, para los no iniciados, pues hay una serie, pues temblor esencial, que es la enfermedad tremórica por definición. Todo esto ya es reciente relativamente, pero vamos, aquí no hay mucha ciencia. Esto se le hace la ablación en el tálamo, en el ventral intermedialis, y en 2 horas el tratamiento está hecho. Cuando empezamos hace 9 años, pues claro, esto era muy nuevo y teníamos mucho entusiasmo, pero en fin, aquí esto está aprobado por la FDA, por la EMA, y es un producto, digamos. La palidotomía para la enfermedad de Parkinson se reserva... no, esta es abajo, esta es una talamotomía para la enfermedad de Parkinson, esta de aquí. Pues lo mismo, es un temblor muy grave y es un temblor realmente grave. Estos temblores generalmente no se eliminan al 100% porque es mucha actividad neuronal anormal la que hay que eliminar, y entonces, claro, la ablación, contrario a la estimulación cerebral, tiene el problema de que el efecto puede ser 100%, pero a riesgo de lesionar alguna estructura periférica, ¿no? Circundante. Pero ahí ya está, sin temblor. Aquí tenemos, este es uno de los primeros casos de subtalamotomía. En definitiva, vamos haciendo las mismas dianas que habíamos hecho con estimulación cerebral profunda, con buenos resultados. Hay un caso nuestro también, este es un investigador
oceánico, en corrientes marinas, con esta distonía en medicación, especialmente grave, muy incapacitante para él, y le hicimos una ablación de globo pálido interno. Ahora se verá. Estaba realmente muy incapacitado este hombre, y pues aquí se le ve, pues, obviamente si estuviera mal no lo enseñaba, no voy a enseñar los malos, pero cuando hay un resultado muy bueno quiere decir que la aproximación funciona. Si no lo consigues en otro es culpa de varios factores, ¿no? Porque, bueno, ahora. Total, que así es como se hacen las ablaciones, en equipo de resonancia. Se diseña una zona del cerebro, pues las estas, el tálamo intermedial, el globo pálido interno, el núcleo subtalámico, ahí coinciden. En directo hay un mapa térmico, la temperatura sube, baja, se mira al paciente y se van adaptando. Y no es quirúrgico en sentido estricto. En la enfermedad de Parkinson, el nodo que es más relevante es el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es una red excitadora, glutamotérgica, que genera, es muy clave. Por eso impactar sobre el núcleo subtalámico produce mucho beneficio. El núcleo subtalámico es pequeñito, y esto lo digo en mérito de nuestro equipo y sobre todo de Rafael Rodríguez Rojas, que ahora lo mencionaré. O sea, es bastante más pequeño que una aceituna. ¿Vale? Dentro de eso distinguimos la parte motora, primaria, área motora suplementaria, asociativa y más aquí abajo límbica. Y empezamos a hacer estos subtalamotomía como en el año 2015 por ahí, y aquí se ve, aquí se ve la imagen, ahí se ve la imagen de resonancia, y aquí se ve el promedio en un corte coronal. Esto tiene una serie de dificultades, pero en fin, hicimos un doble ciego que Raúl Martínez ha liderado, con resultados muy significativos, y hemos seguido a los pacientes. Ahora ya va a 4 o 5 años. En el lado tratado se mantiene el resultado, se mantiene el beneficio, y incluso lo hemos podido hacer porque claro, hacer lesión bilateral es un poco más difícil, pero con tiempo por medio pues hemos podido probar que en 6 pacientes que se puede hacer lesión bilateral y conseguir una mejoría, y que los efectos adversos son relativamente tolerables. Esta es nuestra paciente estrella de bilateral, una secretaria de alta dirección, joven, de predominio izquierdo al inicio. Aquí llevaba como 5 años de evolución, que desarrolló un cuadro psicótico muy grave, un delirio muy grave, tan grave que hubo que tenerla ingresada en la planta de psiquiatría 2 semanas, sin nada de tratamiento parkinsoniano, nada, y realmente no podía recibir tratamiento dopaminérgico porque se insinuaban de nuevo el cuadro de delirio. La tratamos el primer lado, y al cabo de un tiempo el primer lado le mejoró mucho. Ahora aquí está con 11 años desde el diagnóstico, con los 2 lados tratados, uno primero y otro a los 3 años después. Aquí está sin medicación porque sigue sin poder tomar fármacos dopaminérgicos, o sea que solo toma Amantadine, y efectivamente pues muy bien. Todo esto nos lleva a la idea de que el núcleo subtalámico, al ser tan excitatorio y facilitar un estado de hipermetabolismo cerebral, pues podría llevar a que, si tratamos pronto, y aquí viene el early focus, si lo tratamos pronto podríamos realmente quizás impactar en la evolución de la enfermedad. Y esto lo hemos probado en 12 pacientes, claro, de inicio muy asimétrico porque son de menos de 5 años de evolución, y como esperábamos pues mejoraron mucho. De hecho, los pacientes eran relativamente leves. Esto es Elena Nateras Lafelu, que junto con Raúl lleva y aquí veis, pues aquí se ve más fácil. El que menos mejoró un 42%, que es muchísimo, y hay más de la mitad que mejoraron más del 80%, o sea que el efecto, como es lógico, es muy llamativo. Incluso el lado no tratado, curiosamente, esto, como diría Álvaro, esto es una anécdota porque son muy pocos casos y se han abierto, pero curiosamente el lado tratado, en la mayor parte, salvo en esto, no ha empeorado,
y esto, bueno, ya lo veremos. Y total, y los efectos secundarios a los 3 años son muy poco. Aumento de peso es una cosa curiosa. ¿Qué tiene que ver el núcleo subtalámico con el aumento de peso? Sin que hayan desarrollado impulsividad, porque dices, es que comen más. Claro que tienen que comer más, porque si engordan, está claro, no va a ser, pero no están impulsivos para compras, para sexo, para pornografía, para las cosas habituales, limpieza, tal. Entonces es una cosa bien curiosa. ¿Perdón? Lo que queman menos porque se mueven menos. Pero es que son leves, o sea que no. Esto nos ha llevado muy brevemente con Rafa Rodríguez Rojas, un físico que tiene, la persona que más sabe de topografía del núcleo subtalámico del mundo, sin duda, a reconocer estos tipos, a poder delinear la región del área motora primaria, de la mano, del pie, etcétera, y a demostrar que la lesión que más mejora la lentitud, la bradicinesia, es algo más anterior, mientras que la que más lesiona y mejora el temblor es más posterolateral en el núcleo subtalámico, y que la que más mejora el temblor tiene su conectividad con área motora primaria, la que más mejora la bradicinesia tiene su conectividad con área motora suplementaria y un poquito también con la área premotora dorsal, y establecer un mapa y un esquema de trabajo para dónde establecer la lesión con el máximo de beneficio, intentando minimizar efectos secundarios. Y esto nos conduce, después del piloto, a hacer otro early focus, que este va a ser multicéntrico, con el primer año randomizado a tratamiento o a tratamiento normal, médico normal, para encontrar evidencia clase 1 de que el tratamiento precoz mejora, y después se le seguirá 3 años con toda una serie de marcadores, intentando demostrar que la evolución, yo no digo que se mueran menos neuronas, que eso es otro tema, lo que digo es que los pacientes van a estar mejor. Entonces, como si un paciente dice con cáncer maligno, un glioma cerebral, a los 5 años está vivo y puede hacer una vida relativamente normal, pero tiene el glioma, claro, lo tiene, pero antes se moría al año, y ahora a los 5, perdona, doctor Barcia, que estoy hablando de cosas que tú sabes, puedo poner cualquier otro ejemplo. O sea, que no quiere decir que uno impacte sobre la enfermedad de fondo necesariamente, puede, pero no, pero el paciente está mejor, vive mejor, envejece mejor, pues eso ya es un... Y rápidamente, 5 minutos, perfecto, no te puedo... Bueno, van a ser 7, pero... Y el tema de la apertura de barrera. Claro, pues lo que digo, aquí el concepto de early se aplica a todo en lo que queramos impactar sobre la evolución de la enfermedad. Y la barrera en enfermedades neurodegenerativas tiene muchas question marks, ¿no? Porque cuándo, a quién, etcétera, qué tratamos. Pero nuestra idea es que hay que revertir una circuitopatía y después hacer la apertura para y este es el esquemita, ¿no? En la sangre se inyecta una especie de contraste que es rico que tiene es viscoso y tiene unas burbujas, y cuando coincide el ultrasonidos, esto va por toda la sangre, pero cuando coincide en un punto determinado, aumenta la energía de esas burbujas, y esto produce una disrupción de la barrera hematoencefálica. El tema cogió auge en el año 15 por ahí, porque en el modelo del ratón amiloide se describió una notable reducción de la carga amiloide tras la apertura de barrera, inducción de respuesta de microglía, etc. Entonces se hicieron estudios de seguridad en enfermedad de Alzheimer, en ELA, nosotros hicimos el primero en enfermedad de Parkinson, demencia, y después han hecho otros cuantos. El estudio que yo hubiese querido hacer hace muchos años, porque era evidente, pues se ha hecho ahora, hace poco se publicó en el New England, en Nueva York, que era coger a pacientes, un grupito de pacientes con enfermedad de Alzheimer, y darles un anticuerpo anti-amiloide y mostrar que la apertura de barrera, aquí se ve la apertura con el gadolinio, pues después ya desaparece, que la apertura de barrera reduce la captación de amiloide por PET. Entonces es anecdótico porque son muy pocos pacientes, pero es un proof of principle de que efectivamente esta es una manera de hacerlo. Aquí os enseño ejemplos de nuestros estudios. Nosotros, claro, nos interesa el putamen porque ahí es donde empieza el déficit. Aquí el putamen posterior, esta es la dosis, y aquí está el gadolinio, que es la forma en que se muestra que hay apertura de barrera, ¿no?
hemos hecho un buen número de pacientes con enfermedad de Parkinson, hemos hecho casos bilaterales, simultáneos, y recientemente publicamos hacer a la vez en la región de sustancia negra y en el putamen, y este estudio que a mí me gustó mucho, además fue idea de quien era entonces director del hospital. Aquí se ve el gadolínio en el putamen, en la región de la sustancia negra, y el PEP de colina. La colina no pasa al cerebro si la barrera es normal, como se ve entonces, pero donde hay apertura hay PET de colina positivo, que implica que la molécula pasa al tejido, y de manera que la apertura es funcionalmente. En el mono hacemos aperturas mucho más potentes, aquí está todo el putamen abierto, y en el mono, estudio experimental que lideraba Javier Blesa, pues mostramos que un vector génico entra en la zona, solo en la zona, porque donde no hay apertura no hay expresión, y muestra la proteína infecta las neuronas y se expresa. Hay que conseguir mayor expresión, pero histológicamente no hay grandes cambios. Lo que yo creo realmente es que hay que actuar en todo el circuito, que eso no es suficiente. Entonces hay que actuar en corteza motora, en el núcleo subtalámico, en el tálamo, y ahora sabemos hacer simultáneamente en el mono corteza motora, núcleo subtalámico, estriado, con el profesor Takada, que hoy está volando de vuelta a Japón, y mostrar que efectivamente en todas estas regiones se puede hacer expresión. También se puede abrir en el cerebelo y ver una gran expresión de vector de proteína, vamos, en el hemisferio cerebeloso. Esa sería otra posibilidad. Esto es un virus de Novartis. Y nada, esta es la sustancia negra compacta del primate de Javier Blesa. Estas son las neuronas muy vulnerables, con estos bundles que son los que determinan el estado parkinsoniano, y que tienen una serie de marcadores que, cuando los tengamos bien demostrados, podríamos intentar actuar más etiopatogénicamente, digamos. De momento tenemos una serie de proyectos como este con Jeff Cordover, con GDNF, este que os he contado, suministrando el precursor de GABA para hacer que las neuronas glutamatérgicas se hagan GABAérgicas y reducir su actividad normal, o el vector de neuromelanina con Miquel Vila. Y tenemos un ANSA también para antisinucleína. Y todas son posibilidades potenciales que, en definitiva, lo que deberían ir es a intentar proteger a las neuronas de la muerte neuronal. Sabemos dónde hay que apuntar, que es justamente en esta zona del putamen, donde antes se mueren, donde esta coincide exactamente con la somatotopía del hombro, que fue donde empieza clínicamente. Y bueno, aquí están indicados la mayor parte de las personas del equipo muy implicadas en estos estudios, y detrás la inigualable playa de la Concha de Suances, a la que no os invito a que vayáis porque ya va demasiada gente, pero que solo ir a la Concha de San Sebastián de Ander y el CINAF. Muchas gracias. Pepe, ¿por qué funciona la ablación? Porque en principio entrar ahí y eliminar el tejido cerebral, así es un poco, vamos, no parece lo lógico, ¿no? Como dirían cuando a los alumnos decía, me encanta la pregunta, se ve que usted ha entendido la cosa. No, vamos a ver, primero, al hilo de la pregunta y para todos la ablación es un principio médico centenario, que se sigue haciendo hoy, si lo pensamos. A los humanos nos quitan el vítreo por las cataratas. La ablación cardíaca que alguien mencionó es algo, hoy se estarán haciendo en España 200 ablaciones auriculoventriculares. Se elimina, ¿sabes?, nódulos de tiroides. En fin, la ablación es algo todavía. En neurocirugía funcional hay una gran experiencia desde los años 40 y tantos, 50, de eliminar, de hacer lesiones terapéuticas. Es verdad que entonces eran muy inexactas y entonces la relación beneficio-riesgo era muy mala. Todo esto ha mejorado mucho. Pero a la pregunta,
es lo de siempre. Es mejor eliminar algo que funciona mal, como el tiroides. Yo, ¿por qué elimino el tiroides? Pues porque tengo un hipertiroidismo y me está segregando hormona y me da síntomas. Prefiero quitarlo y después regular la función tiroidea de otra manera. Entonces aquí se elimina nodos de un circuito que está disfuncionante, y lo fascinante, que es lo siguiente, es por qué no hay déficit, por qué es todo beneficio, porque ¿para qué está eso ahí? La respuesta es, uno, sí hay déficit, si se mira, aparte de los clínicos evidentes, pero eso es porque la lesión se va fuera de los límites, pero sin efectos secundarios colaterales, pero déficit primario a la eliminación. Si los hay, lo que pasa es que hay que buscarlos con mucho detalle, porque en la vida normal el pianista que lleva 20 años haciendo su programa motor no depende de los ganglios basales para hacerlo. Entonces, aunque le quiten una buena parte de la función de ganglios basales, lo sigue haciendo. Cuando lesionamos bilateralmente, el lenguaje es más vulnerable al tema, el lenguaje hablado, y se pueden producir dificultades en la fluidez, en la concatenación del lenguaje. Ahí sí que lo acusan, unos más que otros. Pero si le haces otras tareas, por ejemplo, una tarea fisiológica primaria del núcleo subtalámico y de la conexión córtico-subtalámico y vuelta, es stop, es la parada de emergencia, que ocurre en unos 50-60 milisegundos. Es el último recurso del vivo para no cometer un error que le va a matar. Y esa parada de urgencia en el núcleo subtalámico es absolutamente clave, no lo único, pero es clave. Cuando hacemos una subtalamotomía, si probamos en test finos de inhibición, esto está alterado, pero en la vida real no lo notas, eso no produce, si la lesión está bien hecha. O sea que es un tema contextual a la organización del sistema nervioso y de las funciones subyacentes. ¿Y el aprendizaje de tareas motoras se afecta? También se afectaría. También se afectaría de manera proporcional a la complejidad de la tarea. Las tareas simples se puede aprender una tarea simple con bastante más facilidad, y para ver una diferencia con los normales necesitas esforzarte mucho, pero a medida que la tarea es más compleja, entonces sí que se nota. Sí, ¿más preguntas? Sí, al hilo de la pregunta de ablación, por lo que yo sé, sí, en cardio es, que os he dicho, eliminar, incluso a veces lo que se hace es aislar, ¿no? Zonas focales. Entonces, allí lo hacen por calentamiento, de radiofrecuencia. Lo hacen con radiofrecuencia. Sí, pero también está la crioablación, ya es similar, pero al revés. Y ahora se está experimentando mucho en electroporación, parece, electroporación irreversible, se le llama. Parece que tiene propiedades distintas. Por lo que yo he visto ahí es calentamiento en vuestro caso, ¿no? Sí, claro, que en lugar de radiofrecuencia es ultrasonido, pero con radiofrecuencia hicimos cientos de pacientes antes. Para mí, en el fondo es igual, salvo que uno hay que ir a quirófano con el doctor García, hacer el tren para entrar y calentar, y ahora no. Esto acabará desapareciendo, esto es una cosa que claro, esto como todo, ¿sabes? De que las terapias, por lo menos en trastornos movimientos, siguen el esquema de un potencial de acción. Aumentan mucho, bajan, hay una fase de descrédito y después vuelven a su punto. Yo tengo una pregunta también. Cuando abrís la barrera, ¿cómo hacéis la monitorización para no pasaros? ¿A través de la temperatura o los armónicos en la resonancia de las burbujas, las dos a la vez? ¿Qué monitorizáis para no pasaros? Sí, los dos a la vez por lo menos, hay varios parámetros. Los armónicos que dice Ander, que es ingeniero, claro, y sabe de esto, son al parecer muy importantes para evitar lo que se llama cavitación, que es que el ultrasonido y el tejido interactúen y hagan una explosión local y se hace un hueco, y se hacen. En pacientes no lo hemos, porque somos más cautos, pero en el mono hubo una época que éramos expertos en hacer grandes cavitaciones. Pero además hay una señal de energía
que la vas viendo allí y tienes toda la frecuencia, y entonces sabes en realidad cuánto está llegando al tejido. Hay un feedback por sonido, hay un sensor que te dice, y hay un nivel, digamos, de alarma, y paramos. Pero ese nivel de alarma normalmente es manual. Lo puedes dejar automático, pero normalmente también lo puedes variar un poco. Sí, se varía. Tú puedes variar el umbral. Sí. Tú puedes variar el umbral. ¿Y es muy variable o no? No. La apertura es enormemente segura. O sea, que nuestro único problema es no abrir. Bien, vale. Es quedarnos cortos. Pero, digamos, cavitar es poco frecuente. ¿Y ves mucha diferencia, entre patologías diversas? Es decir, habéis hecho en Parkinson, no sé si en Alzheimer, por ejemplo, a nivel animal sí que hay diferencias en cuanto a la energía y la dosis para abrir la barrera. Entonces, supongo que será porque la permeabilidad quizás esté más afectada, ¿no? No lo sé. Sí, yo eso no lo sé, pero con seguridad. En los monos parkinsonianos, por ejemplo, que tienen una neurodegeneración intensa y inflamación y esto, se abre parecido, el vector entra igual, etcétera. Y los descritos de enfermedad de Alzheimer, los que hay por ahí, también se abrían. Aquí hay un tema técnico que tanto no va por ahí, que es la corteza. O sea, el equipo que nosotros usamos, que es el único disponible para humanos, está pensado para la línea media del cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros quisimos abrir en corteza parieto-occipital, nos las deseábamos, y al final eran unas aperturas muy pequeñas que abríamos, pero, en fin, en el corteza frontal, estos de Nueva York, Reza y tal, abren más, tienes que hacer muchas, etcétera. Entonces, bueno, eso tiene un problema de diseño, pero hay un equipo por ahí que utilizan, una investigadora de Nueva York, Lisa Conófogo, que es casi portátil, es algo como hacer TMS, pero las aperturas no son focales, son a lo mejor segmentarias, pero tú ves aquella imagen y dices, puf, no quiero yo a un paciente demente hacerle esto, ¿no? Pepe, gracias. Fantástico. Dos preguntas, ambas relacionadas con el detalle del conocimiento somatotópico del núcleo subtalámico que ahora tenéis. ¿Se puede plantear el hacer una alusión específica, prospectivamente específica para los síntomas que tiene el enfermo y potencialmente expandirla luego si se desarrollan síntomas adicionales? Y la segunda relacionada es, ¿se puede no crear lesión sino usar modulación? ¿Puedes hablar de la posibilidad de en vez de termo, el poder hacer neuromodulación subtalámica? Sí, lo primero ya lo hacemos, o sea que con el mapa que ahora tenemos, si un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson es muy tremórico, ya vamos preparados, el diseño es, mira, aquí hay que estar posterolaterales, hay que acercarse a la cápsula, si tiene una simetría facial no pasa nada, eso se le va a pasar, hay que llegar ahí porque si no, no se lo vas a quitar. Y si está muy lento, pues sabemos que hay que irnos más anteriores y después ya veremos cómo seguimos. Igual acabamos antes si hay cualquier indicio, porque no hace falta irse tan cercano a la cápsula. O sea que eso ya lo implementamos y de hecho hemos mejorado mucho los resultados desde que sabemos esto. Yo creo que eso potencialmente se podría aplicar de otras técnicas si es que hace falta, porque ya digo, como decías tú, los desarrollos son tan lentos, igual para cuando la tecnología permitiese hacer neurología funcional fina, pues ya hay otras cosas quizás más groseras, pero terapéuticamente más válidas, ¿no? Pero sí, nosotros hemos adquirido el equipo de neuromodulación exactamente con esa idea, de poder ir al globo parieto interno, al núcleo subtalámico, incluso a la nigra, y intentar generar ahí cambios plásticos y efectivamente, y si lo hacemos en personas muy precoces, no sería imposible, claro, restituir una cierta funcionalidad. O sea, potencialmente, claro, y para eso lo queremos, aunque, bueno, depende. Muchas gracias, Pepe. Entonces, la pregunta que no ha hecho nadie... ¿Para eso estás tú? Si no es alfa-synuclein, ¿qué es?
Bueno, puede que estamos mirando the wrong place, ¿sabes? ¿Por qué tiene que ser un agregado proteico necesariamente? Pero yo te doy una respuesta más científica. Hicimos un experimento como con 40 babuinos que nos encontramos, me crucé con ellos en la Universidad de Murcia, que estaban de desecho. Y gracias a que Trini Herrero está allí y una serie de circunstancias, nos dieron el dinero y hicimos. A estos babuinos se les inyectó extractos de cuerpo de Levy, basados en el modelo del ratón de Burdeos, y a los controles les habían filtrado, o como sea la palabra, extraído la sinucleína, y el resto era el normal, que por eso ahora sabemos que hay 100 y pico proteínas más. No hubo diferencias entre los dos grupos, o sea, uno de los grandes, digamos, decepciones del asunto es que el grupo teóricamente control no era control, porque el agregado de cuerpos de Levy sin sinucleína produjo el mismo cambio, tampoco mayúsculo, pero el mismo cambio que con sinucleína. Entonces, es decir, que pueden ser muchas cosas, pero desde luego sinucleína solo, en mi opinión, me parece excesivo. Yo no digo que no juegue un papel, se lo digo que me parece excesivo el papel que se le da y todo el desarrollo farmacológico. Sí, por eso iba también, pero a lo mejor algún anticuerpo anti-alfa-sinucleína tiene algo de efecto. Puede. Puede, no digo que no, no digo que no, si eso además lo aceptaría fácil, porque mejor algo en mano que ciento volando. Si alguien me concede hacerlo a través de la apertura de barrera, porque lo que no me creo es que llegando menos de un 1% a la retina o al lóbulo occipital vaya a ser realmente, entre comillas, curativo de enfermedad de Parkinson o de otra sinucleopatía. No me lo creo. Aquí solo preguntan los mayores. No veo ningún. Todavía, obviamente, por tanto, no ha habido ninguna pregunta realmente fantástica. Yo quería preguntarte, a raíz de lo que te ha dicho Anders, ¿cuál es la ventana de tiempo cuando abres la barrera hematoencefálica? Sí, al menos 24 horas. 24. O sea, está abierta al menos 24 horas. La impresión que tenemos, comparando con las debidas salvedades, humano-paciente, porque claro, humano-control no tenemos, humano-paciente de mono, control o paciente, digamos, parkinsonizado, es que en el mono se cierra antes. Pero claro, el mono es un bicho joven y sano. Y el paciente es una persona mayor, con vasculopatía, con todo lo que digo, porque los que se hace esto generalmente son avanzados. Entonces, si la hipótesis fuese, nos interesa que dure 3 días abiertas los pacientes para tener más ventana, pues encontraríamos evidencia de que reduces el grado de apertura, pero que a los 3 días todavía hay, por ejemplo, la colina todavía difundiría y se recogería, creo yo. O sea que no. Pero también hay anticuerpos, por ejemplo, contra la alfa-sinucleína, que sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y no solamente eso, sino también la barrera plasmática, y son capaces de secuestrar la alfa-sinucleína. Sí, entonces, sí, no, y hay nanopartículas, claro, pero ahí ahora entra un segundo problema, ¿y dónde van? ¿Cómo las llevas a donde queremos? Porque eso sí que para mí es una discusión irreductible. O sea, ¿cómo voy yo a tratar a una persona que detecto en Móstoles prediagnóstica, menos 3 años del diagnóstico, porque ya tiene que bracea menos en el brazo derecho gracias a un gadget de estos que lleva puesto, y le voy a hacer meter sinucleína para que le bloquee todo el cerebro? No. Me refiero a la alfa-sinucleína patológica, no me refiero a la alfa-sinucleína. Sí, pero patológica puedes tener en muchos sitios. Y tampoco a los cuerpos de Levy, que a lo mejor los cuerpos de Levy tú dices, claro. Ya hemos llegado más cerca. Mira, si esto va adelante, yo no lo veré, pero no digo, y bueno, las primeras filas tampoco, pero Teresa se mueve por si acaso. Pero no tengo duda
de que habrá maneras muy inteligentes de conseguir movilizar moléculas que inteligentemente busquen al enemigo, allá cualquiera que sea, y preferentemente sea. Pero tal como ahora mismo está planteado, a lo que más se parece, y creo que es imposible no estar de acuerdo en lo general al menos, es a la quimioterapia. Es decir, ahora mismo es como una quimioterapia, va a ir a muchos sitios y va a hacer cosas buenas y malas, y las buenas en este caso están todavía por ver, porque tampoco sabemos cuánto, pero vale, merecerá la pena, y algún día, si esto es bueno, si es una buena idea, como ha pasado con oncología, se irá definiendo cada vez más, no tengo dudas, ¿eh? Lo que yo digo es que ahora, durante los próximos, vamos a decir, 7 años, para que me dé tiempo a mí a verlo, la apertura de barrera proporciona un mecanismo de facilitar y asegurarte que esto ocurre. O sea, que si tú tienes aunque tengas una nanopartícula, María José Alonso, una experta en nanopartículas española, una mujer muy capaz, pero vamos a usar la barrera porque así nos aseguramos que es más y mejor, digamos, ¿no? Bueno, habéis convencido a algunos, aunque los jóvenes no habéis dicho nada y eso... hay uno. Bueno, joven. Doctor Obeso, parece que la cirugía con ultrasonido es desde luego menos agresiva que las otras cirugías. ¿Qué oportunidad da esto para, con una detección temprana, poder hacer un tratamiento precoz en este tipo de... Bueno, eso es justo lo que estamos. Lo que ocurre es que, claro, y la primera pregunta que hacía Rafael Yuste, claro, una ablación, por más que sea relativamente menos agresiva, es una ablación. Entonces, mi objetivo, lo acabo de decir, sería tratar a personas con diagnóstico, pero perisintomático o incluso asintomático. Entonces, yo a esas personas no me atrevo a hacerles una lesión, porque me parece conceptualmente agresivo. Habría que meterles una terapia génica y restaurar una función, eso sí. O sea, podemos hacer apertura y meter un vector, eso, ¿sabes? O darles una nanopartícula inteligente de Charo. Pero claro, lesionarles, que en definitiva... Bueno, si no hay alguna pregunta más, si no pasamos ya a la siguiente charla.